El edificio parecía abandonado desde afuera, una bodega oxidada con puertas corroídas y un terreno cubierto de basura vieja. Pero los agentes notaron primero la corriente fría que salía por debajo del marco metálico. No debería existir. Matamoros estaba cálido esa semana, incluso después del atardecer, y ningún congelador industrial debía estar funcionando en un lugar sin negocio, sin camiones, sin actividad visible. Cuando forzaron la puerta, el aire helado salió de golpe, como si el edificio hubiera estado conteniendo la respiración. El cuarto frío estaba al fondo, separado por un pasillo marcado con manchas difíciles de identificar bajo la luz temblorosa. La cerradura de la puerta aislada había sido rota, probablemente por los miembros del cártel al huir. Dentro, la temperatura era casi bajo cero. Una capa fina de escarcha cubría las paredes, quebrándose bajo las botas de los agentes. Sus respiraciones formaban nubes cortas. El silencio tenía un peso extraño, controlado, como si el cuarto hubiera estado esperando su llegada. Los cuerpos colgaban de ganchos de acero atornillados directamente a las vigas de soporte. No estaban colocados al azar. El orden sugería un sistema, una rutina en la manera en que las víctimas habían sido inmovilizadas. Algunos colgaban por las muñecas, con los brazos extendidos sobre la cabeza. Otros tenían también amarrados los tobillos, estirados lo suficiente para impedir movimiento sin desgarrar las articulaciones. Muchos mostraban heridas que no parecían producto del caos, sino de un proceso repetido, impactos dirigidos, cortes profundos en zonas que prolongaban el dolor, sin causar la muerte inmediata, mandíbulas dislocadas, costillas fracturadas y marcas en los brazos o hombros que indicaban mordidas, usadas para intimidar o someter. La sangre congelada formaba láminas oscuras, sobre el concreto, frágiles como cristal quebradizo. En algunas zonas se veían huellas que atravesaban la escarcha, pasos de los sicarios moviéndose por el cuarto, cambiando posiciones, arrastrando objetos. El patrón Naeshin revelaba que varias personas habían circulado por el lugar durante las mismas horas. Los peritos fotografiaron todo, las pisadas, las marcas de resbalones, los giros bruscos, donde alguien había forcejeado antes de caer. Las sujeciones improvisadas parecían hechas por profesionales. Habían reforzado las paredes con placas metálicas para soportar tensión. Algunos grilletes estaban soldados directamente al marco. Otros eran correas industriales, recubiertas, con un material resistente a la humedad, como si quienes operaban el cuarto supieran exactamente que trabajaban en condiciones extremas. El frío hacía que todo se sintiera más calculado, menos impulsivo. No era un sitio de violencia desordenada, era un entorno de control absoluto. Los investigadores encontraron marcas en la parte baja de las paredes, hechas por víctimas que habían intentado impulsarse con los pies para resistir ser estirados. La escarcha en esas áreas había sido derretida y vuelto a congelar en capas irregulares, señal de un esfuerzo prolongado. En el marco de la puerta aparecían rasguños delgados e irregulares, hechos con uñas. La dirección de las marcas contaba la historia sin voz. Alguien había tratado de mantenerse en pie, resbalando lentamente hasta perder la fuerza. En otra esquina, una mesa sostenía herramientas envueltas en tela. Ninguna diseñada para matar de inmediato. Eran instrumentos para aplicar presión, causar daño controlado o provocar dolor sostenido. Algunas tenían residuos biológicos que los peritos recogieron con extremo cuidado. El frío había conservado cada detalle, incluso el olor tenue de sustancias químicas, usadas para mantener a las víctimas despiertas o desorientadas durante largos periodos. Lo que más inquietó a los agentes fue la ausencia de desorden. En la mayoría de las casas de tortura que habían visto antes, siempre había señales del caos, objetos tirados, basura, utensilios rotos. Pero en el cuarto frío, todo estaba en su sitio. Los ganchos alineados, las herramientas guardadas, el piso despejado, excepto por la sangre congelada. El orden sugería repetición, un proceso, una rutina, no un acto desesperado, sino una práctica establecida. Fuera del congelador había un cuarto pequeño donde probablemente retuvieron a las víctimas antes de llevarlas adentro. Había cobijas endurecidas por el frío que se filtraba bajo la puerta. A un lado encontraron objetos personales, un reloj con la mica rota, un zapato sin agujetas, una cartera vacía. Los grupos criminales eliminaban cualquier identificación, pero aquí la sensación era distinta.
Parecía un lugar hecho para borrar la identidad antes de borrar el cuerpo. El médico forense examinó a cada víctima con precisión. Algunas heridas se habían hecho mientras estaban conscientes, otras después de perder el conocimiento. En ciertos cuerpos no había señales de defensa indicando que estaban inmovilizados sin poder levantar los brazos. El frío hacía difícil estimar el tiempo exacto de muerte, pero también preservaba las lesiones con un nivel de detalle que rara vez podían estudiar. Cuando los cuerpos fueron bajados de los ganchos, el eco del movimiento retumbó en el cuarto. Un cuerpo no suena pesado hasta que se desprende del metal. Ese golpe sordo recorrió la habitación, un recordatorio físico de lo que allí se vivió. Algunos agentes desviaron la mirada, otros se quedaron inmóviles, absorbiendo cada detalle. Todos entendieron lo mismo. No era solo un cuarto de muerte, era un lugar diseñado para quebrar la voluntad humana antes de extinguirla. Al salir de la bodega, el calor húmedo de Matamoros los envolvió de nuevo. Después del frío extremo, el contraste era casi real. Pero esa diferencia solo hacía más pesada la verdad. El cuarto frío era un vacío controlado, un sitio donde el sonido, el calor, la identidad y la resistencia eran arrancados poco a poco. Un lugar donde las víctimas eran reducidas a objetos de sufrimiento, preservadas por el hielo para prolongar lo inevitable. La investigación continuó y los vecinos empezaron a hablar con cautela. Decían haber visto camionetas llegar sin luces, hombres moviéndose rápido, nadie asomándose por las ventanas. Todos sabían que algo ocurría, pero nadie se atrevió a hablar hasta que fue seguro. Y cuando finalmente clausuraron el edificio, el aire frío siguió filtrándose por las grietas, como si el cuarto aún conservara memoria de lo que le habían obligado a guardar. No era el mayor escenario criminal que habían visto, ni el más ruidoso, pero sí uno de los más calculados, uno de los más deliberados y uno de los más escalofriantes. Un cuarto construido para torturar, preservado por el frío, descubierto demasiado tarde.